Instituto Mexicano del Transporte. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor César Jaime Montiel Moctezuma de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística y les doy la bienvenida al seminario IMT, a la presentación Desarrollo de indicadores en el sistema aduanero integral para la toma de decisiones en el sector logístico. Bueno, para comenzar este proyecto se tuvo que identificar cuáles eran las estadísticas anuales actuales de ese momento en México con respecto a las importaciones y exportaciones. Esta información se obtuvo a través del sistema desarrollado por INEGI, la Balanza Comercial de Mercancías de México. Tal como se observan las figuras, fueron los resultados registrados hasta finales, bueno, cuando nosotros desarrollamos el proyecto, que fue a finales del 2021, y con el cual nosotros podemos observar de manera muy general ese pico hacia abajo, que fue el decremento cuando empezó lo que fue la pandemia. Esa más que nada es como un tipo de introducción a lo que vamos a trabajar en el proyecto o a lo que trabajamos en el proyecto. Para el proyecto como tal, trabajamos con algo que se llama Sistema Automatizado Aduanero Integral, no sé si todos lo conozcan. Este es un proyecto que se enfoca en recolectar la información de los pedimentos, también es conocido como SAI-M3, y en este sistema los agentes aduanales y representantes legales autorizados se encargan de subir la información de los pedimentos que van registrando en sus operaciones diarias. Posteriormente, esta información es enviada o se tiene que enviar al SAT a través del sistema electrónico aduanero, o sea, pero no sin antes hacer una validación a través de su sistema que se llama BOSE, o Validador de Operaciones de Comercio Exterior. En el caso de los pedimentos, están registrados con un formato como el que se muestra, el MPPN en el punto DD. El nombre define las características del mismo, los cuales estos incluyen una constante que identifica a estos archivos en el SAI, la patente o autorización del agente aduanal, un número consecutivo para identificar archivos cuando se están generando pedimentos en el mismo día y que tengan la información anterior parecida, y el día en que se efectúa la transmisión. En el caso de los pedimentos, se pueden identificar varios tipos de pedimentos, los pedimentos normales, los pedimentos complementarios, consolidados, que son como los más utilizados en lo general, y en el caso de los tránsitos para los movimientos internos del país. Esta información la registran o la guardan en el sistema, bueno, se llaman registros. Estas tablas se llaman registros y en estas tablas viene la información de los pedimentos. Cada uno de estos registros tiene ciertas características. Por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla es el registro que se enfoca directamente, bueno, es toda la lista de todos los registros que tienen en el SAI, pero de todos estos no utilizamos todos, utilizamos solo 5. Y de estos utilizamos lo que es la información final del pedimento, los transportistas, sus características, que lo que les decía es, viene la información de cómo se llama el transportista, su RFC, bueno, más detalles de estos, los comprobantes fiscales o documentos equivalentes, todo lo que son las facturas que van ligadas a esos pedimentos, cuáles son los destinos finales de la mercancía y la información detallada a partir de sus partidas. Toda esa información, bueno, la estructura del cómo lo maneja el sistema SAI, nosotros agarramos esa estructura y desarrollamos una base de datos para que nosotros pudiéramos pasar toda la información de los pedimentos a esta base de datos y que nos fuera más fácil hacer su análisis. La idea era normalizar la información y limpiar los datos que venían en los registros, porque, bueno, tenían muchos problemas, al menos cuando estábamos viendo los registros de cada una de las facturas o de cada una de las partidas o de cada uno de los pedimentos, había muchos errores. Por ejemplo, una empresa tenía dos RFCs ligados, o un RFC estaba con varias empresas ligadas, o los nombres de las empresas, por ejemplo, decía mi empresa.cb y en otro decía mi empresa y el otro decía mi empresa.cb.sa, más cosas. Entonces tuvimos que hacer primero una limpieza de todos los datos como venían pues, de esta información en bruto que habíamos conseguido, y posteriormente la pudimos meter en esta base de datos. Posteriormente, lo que hicimos fue identificar qué tipo de análisis vamos a realizar con esa información. De ahí agarramos como base de la fuente de Informs los tres tipos de análisis: análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo. Nosotros solo nos enfocamos en lo que era el análisis descriptivo y predictivo, lo que es la parte de Business Intelligence y lo que es la parte de Business Analytics. En el caso de Business Intelligence se puede considerar como un conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías que están enfocadas en la gestión y creación de conocimiento a partir del análisis de datos existentes. En el otro caso, que es Business Analytics, es como un complemento de Business Intelligence
pero este se enfoca en datos históricos para comprender el desempeño de una organización y apoyar la identificación de patrones y tendencias. Más o menos con esas ideologías fue que empezamos a realizar los análisis de la información que conseguimos. Y también utilizamos dos metodologías más, una que era lo matrices orígenes destino. De estas lo sacamos de un proyecto que estuvieron trabajando colaboradores aquí de la coordinación, y también tomamos en cuenta lo que eran las predicciones y tendencias a través de series de tiempo. Ahora, para poder hacer todos los análisis o para poder, bueno, más adelante ahorita les voy a mostrar algunas de las gráficas de los resultados de lo que les estaba comentando anteriormente, cómo se hicieron los análisis. Tuvimos que hacer otra limpieza de la información, ya que tenemos nuestra base de datos y ya queríamos empezar a generar gráficas o ya queríamos empezar a meterlo dentro de los métodos, modelos, técnicas, etc. Necesitábamos identificar cuáles eran los campos relevantes que realmente nos ayudaran a tomar una decisión o que realmente nos mostraran información que realmente fuera relevante. Por ejemplo, en el caso de los transportistas, nosotros sí bueno, teníamos la información o viene la información de cada uno de los transportistas, nombre, RFC, su dirección en su domicilio en donde están. Sin embargo, eso no es como tan relevante para un análisis más a nivel macro en el país. Entonces empezamos a descartar muchos campos de esa manera. Empezamos a quitar lo que son, bueno, información fiscal para lo que son agentes aduanales, para lo que son transportistas, para lo que son a los destinos a donde se tenía que llegar. En el caso de bueno, se hicieron cambios ahí, por ejemplo, manejan como diferentes monedas, entonces hicimos el cambio de monedas a pesos mexicanos. También se corrigieron algunos valores numéricos, porque en algunas ocasiones encontrábamos algunos registros que decían, este es el registro de un pedimento que movió menos 10 toneladas. Pues, bueno, no se pueden mover menos 10 toneladas, claramente. Entonces, de ese tipo de errores, que al final son como errores de captura, empezamos como a descartarlos, y al final, con la información con la que nos quedamos, es con lo que podemos ver en pantalla. Tuvimos aproximadamente, bueno, son un poquito más de 2 millones de registros para importaciones, para exportaciones, y más de 6 millones para importaciones. De estos dos, en conjunto, el total fueron aproximadamente un poquito más de 15 millones de facturas, y de estas facturas, en todo su conjunto de partidas, eran más o menos como 70 millones de filas para cada una de estas partidas. Y para lo que es el análisis, aquí les voy a mostrar lo que son las gráficas más generales, partiendo de los resultados que se obtuvieron de los análisis descriptivos y predictivos. Y en este caso, hicimos un análisis desde un flujo internacional, cómo se estaban moviendo o cómo estaban registrados los pedimentos a nivel internacional, hacia dónde iban las importaciones, hacia dónde iban las exportaciones. Bueno, en este caso es en total, importaciones, exportaciones. Bueno, creo que es algo un poco trivial decir que Estados Unidos es nuestro principal importador y exportador, por eso la mayoría de los pedimentos se van para allá. Y lo que es la parte de Chile, también es uno de los importantes con los cuales tenemos esa vinculación. Posteriormente hicimos el análisis un poquito ya más detallado con los países principales, con los que consideramos que tienen mucho mayor cantidad de información en cuanto a pedimentos, para identificar cuáles eran los porcentajes en toneladas para las exportaciones y para las importaciones. Como les comentaba hace ratito, tal vez es algo trivial que Estados Unidos es nuestro principal exportador e importador, pero también a partir de aquí nos podemos dar cuenta cuáles son los otros países con los cuales, comparando con el resto del mundo, también tienen un poco de importancia. En este caso, por ejemplo, para las exportaciones tenemos India, Japón, Canadá, España. Y tenemos lo que son, para las importaciones, bueno, tenemos igual a Japón otra vez, a Tailandia, China, Corea del Sur. Algo que no mencioné es que toda la información que tuvimos de los pedimentos fue del año 2016, fue la información que logramos conseguir, que nos pudieron proporcionar para que pudiéramos hacer todos estos análisis. De hecho, la idea de este proyecto era que fuera como un análisis exploratorio para poder definir algunos indicadores que posteriormente, bueno, más adelante se los voy a explicar en el trabajo futuro, la idea era que pudiéramos trabajar con los años siguientes. En el caso del flujo nacional, pues fue exactamente la misma idea de cuál era la distribución de los pedimentos, pero a nivel estatal, cuáles eran los estados que estaban moviendo mucho más cantidad de pedimentos. Bueno, aquí podemos observar que Nuevo León es de los principales, además de Estado de México. Sin embargo, por ahí más adelante os voy a explicar una gráfica del por qué tiene tanta carga la parte de Nuevo León. En el caso por modo de transporte, bueno, teníamos toda la información de los modos de transporte, también identificamos bien cómo se estaban moviendo los pedimentos a través de esto. Y bueno, también es algo, sabemos que el gran porcentaje de movimientos de mercancías a nivel nacional es a través del transporte carretero, por eso aquí sale como principal en estos modos de transporte. Sin embargo,
Esto es por pedimentos, no por toneladas. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros hacemos un análisis por el modo de transporte, pero desde un enfoque de toneladas, nos podemos dar cuenta que estamos haciendo mucho o tenemos mucho flujo en la parte de tubería en el norte del país, que esto va muy relacionado a lo que son combustibles. Entonces, como son menos pedimentos para los que se están moviendo en el norte del país en cuanto a registros de pedimentos, pero es mayor la cantidad de toneladas que se están moviendo comparado con los otros modos de transporte. Y también eso es para las importaciones. Y para el caso de las exportaciones, bueno, el transporte marítimo de calle maneja mucho más, mayor cantidad de toneladas que en el transporte carretero, por ejemplo. Eh, para el caso del flujo de las mercancías, hicimos un análisis en el cual, bueno, tomamos como referencia el sistema de clasificación industrial de América del Norte. Bueno, ahí en los pedimentos se puede obtener toda esa información detallada, entonces de ahí agarramos como algunos principales o cuáles eran los que tenían mucho mayor movilidad en cuanto a tonelaje. Y aquí es donde se ve representado que en el caso de los combustibles, pues bueno, era como les decía con la gráfica anterior, que en la parte de tubería se está moviendo mucho combustible. Aquí esto podemos reflejar porque en porcentaje de toneladas, este es uno de los rubros que más tiene. Posteriormente, ya que nosotros bueno, identificamos fue como un análisis más general de cómo se encontraban los pedimentos y cómo se estaba haciendo el movimiento o el flujo de mercancías a nivel nacional e internacional, ahora sí lo que hicimos fue las matrices orígenes-destino por las fracciones arancelarias. Agarrando de las gráficas anteriores, generamos estas matrices para poder identificar qué era lo que se estaba moviendo hacia qué país. Por ejemplo, en el caso de las exportaciones hacia Japón, se está haciendo un gran movimiento de lo que son los muebles y mobiliario médico-quirúrgicos. Entonces, aquí podemos ver un poquito más a detalle a qué país estamos moviendo qué y qué país nos está trayendo qué. En general, aquí lo que hicimos fue, bueno, sí, también ahí está Estados Unidos también registrado. Posteriormente a eso, lo que hicimos fue, agarramos un caso de estudio que fue el de combustibles, que era el que veíamos en las gráficas anteriores, que tienen como algo de relevancia. Y bueno, en ese entonces pues, también estaba mucho esto de la gasolina. Agarramos y estudiamos específicamente cómo estaba haciendo o cómo se estaban moviendo los combustibles o las toneladas por diferentes modos de transporte, tanto importadas como exportadas, así como lo podemos observar en las gráficas que están en pantalla. De este mismo análisis de combustibles, lo que hicimos fue identificar cuáles eran como los países más importantes y lo que hicimos fue un análisis de tendencia del valor comercial por tonelada para Estados Unidos, que los resultados de la metodología las pueden observar acá abajo en la tablita que se encuentra en pantalla. Y del otro lado, pues estábamos identificando bien cómo era el valor comercial, pero para estos países principales, descartando Estados Unidos, porque ya teníamos identificado que Estados Unidos, bueno, es uno de los principales proveedores, o bueno, de los principales exportadores e importadores del país. Entonces tratamos de descartarlo y nos tomamos con los siguientes importantes. De toda esta información que nosotros empezamos a analizar, bueno, la idea es que nosotros identificamos, bueno, o la idea era que nosotros pudiéramos definir indicadores que sirvieran tanto a nivel nacional como internacional, quitando este enfoque económico. En la mayoría, pues, si nos vamos, por ejemplo, a la balanza comercial, todos los indicadores que nos dan, o la gran mayoría, también los que en algunos sistemas, por ejemplo, por ahí en INEGI nos dan, van muy enfocados a la parte económica. Entonces, la idea era que nosotros diéramos un enfoque completamente hacia las mercancías como tal, hacia el tipo de mercancía, hacia las toneladas que se estaban moviendo. Otro de las conclusiones a las que llegamos fue, bueno, a partir de estos análisis estadísticos que desarrollamos, con información que recabamos de este año 2016, experimentamos con esta información real, que realmente hay muy pocos estudios que ya trabajen con la información en crudo. De hecho, como trabajo futuro, era una idea es que nosotros pudiéramos plantear este proyecto con estos indicadores que pudieran ver la importancia o la relevancia que se tenía, ver este enfoque de cómo se estaban haciendo flujos de mercancías a nivel nacional para que le pudieran, para que, por ejemplo, en el caso del SAT nos pudiera proporcionar información. En el caso de estos indicadores desarrollados, también pueden ser utilizados para identificar zonas con escasez de infraestructura que no satisfacen la demanda del flujo de mercancías ni en exportaciones o importaciones. También podemos ver los flujos con las zonas fronterizas. Bueno,
No puse como tal una gráfica solo de las zonas del norte o las zonas del sur del país, pero también se puede hacer, también se puede realizar con lo que son puertos intermodales, se puede también trabajar con lo que son las aduanas, se puede trabajar también el flujo interno del país, estados, origen, destino, pero todo lo que va relacionado con lo que es pedimentos. También podemos identificar los flujos destinos principales para las mercancías de acuerdo a su fracción arancelaria, como lo habíamos mostrado en la gráfica. Eso nos podría ayudar a darle mucho más énfasis a mover cierta mercancía hacia un lugar o empezar a buscar algunas otras opciones para esa misma mercancía, para ese mismo tipo de mercancía. Y en el caso del trabajo futuro, que era lo que les comentaba, al final la idea era que nosotros pudiéramos generar esas vinculaciones con algunas otras instituciones para que, bueno, ellos ya generan información, la mayoría de esa información la tienen guardada, muchos hacen como análisis muy cortos a corto plazo, mediano plazo, pero si nosotros agarramos la información histórica de muchos años, nosotros podemos hacer un análisis, una predicción, un pronóstico a largo plazo. También la idea era que nosotros, bueno, estamos desarrollando lo que es un sistema informático que va a funcionar como una herramienta para el monitoreo del comportamiento del flujo nacional e internacional. Al final, ahorita lo que hicimos fue, agarramos toda la información, analizamos la información, generamos algunos indicadores, algunas gráficas, pero ahora la idea era que nosotros pudiéramos meter un sistema que, bueno, ahorita que está tan de moda lo que es la parte de inteligencia artificial, que nos pudiera ayudar para poder generar mejores pronósticos o para poder hacer mejores análisis o identificar patrones con ciertas mercancías, con ciertos flujos, con ciertos modos de transporte. Y también, bueno, se propondrán modelos matemáticos que consideren variables relevantes para el sector público y privado con el objetivo de enfocar el análisis a problemas en concreto. Con esta información que tuvimos, tenemos muy a detalle toda la información de cómo se está haciendo el flujo y pudiéramos, si la parte de gobierno se enfoca en un cierto tema en específico, nosotros podemos hacer el ajuste de manera fácil para que se pueda mejorar o para que se pueda tener la información para que tomen decisiones sobre ese tema en particular. Claramente lo que son las ideas, la parte privada como la parte pública, pues, bueno, tienen intereses diferentes, entonces tienen problemas diferentes. Entonces eso lo podríamos trabajar fácilmente para hacer esos enfoques como se necesita. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.